Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a este ciclo de conferencias organizado por ALUEX, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia, que cada lunes nos ofrece una nueva oportunidad de aprender, compartir y disfrutar del conocimiento. Queremos, como siempre, agradecer el apoyo de todas las entidades que hacen posible este ciclo: la Diputación de Albacete, con especial mención a la Fundación Global Caja y la Tribuna de Albacete, que se hace eco en sus páginas de cada una de las charlas que organizamos. Gracias también al resto de colaboradores que acompañan a ALUEX en esta labor cultural y formativa que enriquece la vida de nuestra ciudad. Esta tarde tenemos el placer de recibir a doña Rosario Salinas Fernández, catedrática de Química Agrícola en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Natural de Coy, en Lorca, Murcia, la profesora Salinas es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia y doctora desde 1985. Desde hace más de 4 décadas desarrolla una intensa labor docente e investigadora, especialmente en la enología y la química agrícola. Ha dirigido 17 tesis doctorales, publicado más de 200 artículos científicos y colaborado con numerosos equipos de investigación de España y del extranjero, en países como Francia, Italia, Portugal o Australia, centrando sus estudios en el desarrollo de nuevos métodos analíticos de la uva y los vinos y en el aprovechamiento de residuos de las viñas y la vinificación para la industria enológica. Su trayectoria ha sido reconocida con 6 sexenios de investigación y su participación como profesora invitada en másteres y programas de doctorado de varias universidades españolas. La conferencia que hoy nos presenta lleva por título Una mirada al interior del vino, un recorrido divulgativo y apasionante por la ciencia que se esconde detrás de una copa de vino. A lo largo de su charla, la profesora Salinas nos invitará a descubrir los componentes que dan al vino su olor, su aroma y su sabor, explicando cómo influyen factores como el tipo de la uva, el terroir, el proceso de elaboración o incluso el cambio climático. Hablará también de los compuestos fenólicos y aromáticos, responsables no solo de la apariencia y el gusto, sino también de los efectos beneficiosos que el vino tiene sobre la salud cuando se consume con moderación. Será, en definitiva, una oportunidad para disfrutar del vino desde una perspectiva científica, sensorial y cultural, comprendiendo por qué esta bebida forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad mediterránea. Les dejamos, pues, con doña Rosario Salinas Fernández, que nos ofrece hoy una mirada al interior del vino. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Juan José Caravaca esta invitación y bueno, decirles que lo único que pretendo es dar una pequeña información sobre el conocimiento de los componentes del vino que tienen más relación con su color, su aroma, su cuerpo, su estructura y sobre el efecto positivo que el vino tiene sobre la salud. Esta charla yo la he estructurado en estos apartados. Tiene 4 apartados. En el primero es, diríamos, la base de lo demás, de lo que voy a contar después. Entonces yo ahí voy a hablar muy por encima y en términos muy genéricos de cómo se elabora un vino blanco, un tinto. Voy a hablar de la fermentación alcohólica, la maloláctica y el sulfitado. Y a continuación, pues el bloque más importante es la uva como principio del vino. Yo hablaré de su maduración, de los factores que influyen en esa maduración, del momento óptimo de vendimia, de las consecuencias del calentamiento global sobre la calidad de la uva. Luego hablaré de los compuestos fenólicos del vino. Hablaré de antocianos, taninos, resveratrol, el color, la astringencia. Y terminaré con los compuestos aromáticos del vino. Hablaré de aromas varietales, fermentativos y aromas de crianza. Bueno, empezamos diciendo, como todos saben, que el vino es una bebida en donde inciden muchísimas variables. Variables que van desde la uva hasta las diferentes etapas de vinificación, terminando por la crianza.
Todo eso va a hacer que cada vino sea un fenómeno químico único y, a diferencia de otras bebidas, su calidad sensorial y funcional está ligada fuertemente a la tierra. La legislación española nos dice, la ley de la viña y del vino, que el vino es el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca o de mosto de uva. Pero también la legislación española nos dice, en su ley para la prevención de consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia, que bebida alcohólica es aquella cuya graduación alcohólica sea igual o superior al 1% de su volumen. Así es que en el vino coexisten el alimento y una bebida alcohólica. El organismo que se ocupa de los aspectos técnicos y científicos de la viticultura y de la elaboración del vino es la OIV, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que tiene la sede en Dijon, en Francia. Y empieza diciéndonos que para que yo tenga vino tiene que tener al menos un 8% de alcohol. Vamos a hablar ahora, muy por encima digo, de la elaboración del vino blanco. Para elaborar un vino blanco, lo primero que yo tengo que tener es una vendimia sana, buena. La voy a despalillar. El proceso de despalillado es simplemente quitarle la parte herbácea que tiene, es decir, el raspón, se llama así, y lo voy a prensar. A ver, aquí. Y en el proceso de prensado yo voy a separar unas partes sólidas y una parte líquida. Esa parte líquida yo la voy a llevar a unos depósitos en donde va a tener una etapa de desfangado. Desfangado es dejarlo un poco menos turbio, ¿vale? Va a tener lugar la fermentación alcohólica y posteriormente va a tener lugar la fermentación maloláctica. Ahora después hablaré de ambas fermentaciones. Una vez que haya terminado la maloláctica, si se hace, pues se estabilizará, se filtrará y ya lo tendremos embotellado y listo para la venta. Pero en la mayoría de los vinos no se hace blancos, la fermentación maloláctica no se realiza. Y para evitar esa fermentación maloláctica, lo habitual es que se practique el sulfitado. El sulfitado es bastante importante, verán que en todas las botellas contiene sulfitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el sulfitado, en este caso concreto, se utiliza para evitar la fermentación maloláctica, ¿de acuerdo? Pero también se utiliza, en distintas etapas, se aplica en distintas etapas de la vinificación. Se puede aplicar incluso desde el principio, desde la vendimia, y para hacer distintas correcciones, ahora explicaré por qué, a lo largo del proceso, un poquito antes de la fermentación, después del prensado, etcétera, etcétera. Bien, si yo hablo ahora de la de la elaboración del vino tinto, el proceso en principio sería muy parecido. Yo tengo la vendimia en su óptimo momento de vendimia, su momento óptimo de maduración. Voy a tener sana, por supuesto, la voy a despalillar, es decir, le voy a quitar toda la parte herbácea, le voy a dejar quizá el pedúnculo, ¿vale? Y lo voy a meter en unos depósitos de maceración. Ahí el objetivo, obviamente, es poner en contacto el jugo de la uva con la piel, porque lo que yo quiero obtener es un vino tinto y el color de las uvas tintas está fundamentalmente en la mayoría, salvo alguna tintorera, pero en la mayoría están en la piel. Por tanto, lo que yo quiero es extraer ese color. Ese color lo voy a extraer, eso va a tener lugar en esta etapa de maceración, en donde, vais a ver, que también, además de maceración, le pone remontado. El sentido del remontado es que en esta etapa pues empieza a fermentar y en la fermentación se produce CO2. El CO2 es un gas que lo que va a hacer va a ser la masa de la vendimia, o sea, esos granitos de uva que están rotos, pues se lo lleva a la parte de arriba del depósito, de esa cuba. Eso origina lo que se llama sombrero y lo que va a ocurrir es que, obviamente, los granos de uva que estén en esa parte de arriba no van a estar en contacto con el jugo y, por tanto, no se va a producir ninguna extracción. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que por la parte de abajo en la parte de abajo de mitad de los depósitos de este tipo, pues entonces se va a sacar el jugo, se va a subir por la parte de arriba y se va a rociar con el fin de que se moje todo y se pueda extraer el color. Va a tener lugar ahí en esta etapa la fermentación alcohólica y después haremos el descubado. Prensaremos, la parte sólida la vamos a destinar, la podíamos aprovechar, eso es una parte muy interesante, de lo que daría mucho para hablar, pero no es el caso. Y lo que vamos a obtener va a ser el líquido ya fermentado, el vino, que va a sufrir a continuación la etapa de la fermentación maloláctica, ¿vale? Una vez que ya tengo la fermentación maloláctica, pues lo que va a ocurrir es que yo voy a poder hacer dos cosas. O bien
Ese vino lo voy a estabilizar y por frío y filtrar, y yo voy a tener ya el vino listo para salir al consumidor, o bien lo voy a meter en barricas. A ver. En barricas de madera, entonces voy a obtener vinos de crianza, es el término genérico que se da a los vinos que se meten para envejecimiento con barricas, que son depósitos de madera de roble francés o americano de unos 250 litros aproximadamente. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que el vino va a extraer de la parte interior de esa madera un montón de componentes que le va a dar esa característica a esos vinos. Esos vinos van a completar su envejecimiento en barrica con un tiempo de permanencia en botella, y cuando se complete según los distintos consejos reguladores, yo voy a tener ya la gama de vinos de crianza, las etiquetaremos, los embotellaremos y ya está listo para consumir. Bien, con esto diríamos que he hecho un repaso de cómo se obtiene un vino blanco y un vino tinto. Y, obviamente, para tener vino, la base es la fermentación alcohólica. ¿En qué consiste la fermentación alcohólica? Pues, como todos sabemos, la fermentación alcohólica es un proceso en el que los azúcares fermentables, como son la glucosa y la fructosa, en presencia de levaduras y en ausencia de oxígeno, van a producir etanol, CO2 y agua. Quien va a realizar eso va a ser una especie de levadura, fundamentalmente, que son las Saccharomyces cerevisiae. Y durante ese proceso lo que va a ocurrir es que aproximadamente 17 gramos de azúcar van a producir un grado alcohólico. Por eso, si yo sé el contenido de azúcar de una uva, yo puedo calcular aproximadamente el grado de alcohol probable. O sea, yo voy a una viña, mido los grados Bris o grados Beaumet y voy a saber aproximadamente el grado alcohólico que me va a dar ese vino. ¿De acuerdo? Bien, yo aquí intento representar una levadura y la levadura que lo que hace exactamente, pues lo que hace es que va a coger, a ver si controlo esto, va a coger el azúcar, lo que acabo de decir, glucosa, fructosa, se va a alimentar de nitrógeno Fa, que es fácilmente asimilable, de minerales, de vitaminas, y todo eso lo va a procesar. Vale, gracias. Y todo eso lo va a procesar bioquímicamente y como resultado se va a producir etanol, que es el componente más importante y abundante de este proceso. También se va a producir glicerol, que es el segundo más abundante, es el que va a dar untuosidad al vino y va a hacer untuosidad en boca, viscosidad. Y luego va a producir una cantidad de compuestos que son esto que aparece aquí, por ejemplo, acetaldehído, ácidos grasos, ésteres, alcoholes, en fin, todo lo que he puesto ahí, porque resulta que durante la fermentación alcohólica no solo se produce lo que acabo de decir, el etanol y el glicerol, sino que se produce todo el grupo de compuestos volátiles, que son los aromas fermentativos. Es decir, cuando yo en un vino digo, esto huele a vino, sea blanco o tinto, me tapo los ojos, veo una copa de vino blanco o tinto, sé que es vino, ese sé que es vino se debe a un montón de compuestos que se han generado durante este proceso de fermentación alcohólica. Bien, eso son metabolitos secundarios y serán los aromas fermentativos que al final de esta charla pues yo volveré a la carga. Bien. La otra fermentación que es importante en el vino es la fermentación maloláctica. La fermentación alcohólica la llevan a cabo las levaduras, mientras que la maloláctica la llevan a cabo las bacterias. ¿Qué hacen las bacterias? Pues lo que hace es que las bacterias lácticas, porque en el vino hay varias bacterias, pero las bacterias lácticas, concretamente el género Enococcus oeni, que es la más abundante, lo que va a hacer es que va a coger el ácido málico de la uva y lo va a transformar en ausencia de oxígeno en ácido láctico y en CO2. Esto por cada gramo de ácido málico se produce pues, unos 0,67 gramos de ácido láctico. Bien, esto es una generalidad de lo que tendría lugar en esa fermentación, pero las consecuencias en el vino son impresionantes. Por ejemplo, produce una desacidificación. En primer lugar, lo que ocurre es que un ácido que es fuerte, que es el ácido málico, para que lo sepamos bien, es el ácido de la manzana, ese que cuando cogemos una manzana verde nos da una acidez determinada, pues ese ácido es el ácido málico. Ese ácido málico se va a transformar en ácido láctico. Un ácido fuerte se transforma en un ácido menos fuerte, débil. Eso tiene unas consecuencias en el pH. Lo que ocurre es que el pH se hace menos ácido, sube, y como consecuencia el color del vino, que está muy influido por el pH, ya deja de ser ese color tan vivo que teníamos antes. Ahora ya es menos vivo. Pero es que además
esto es lo que pongo aquí en el color, se forma una serie de sustancias, por ejemplo, el lactato de etilo, el succinato de dietilo. El lactato de etilo, como se ha formado ácido láctico, reacciona con el etanol, forma el lactato de etilo, y el lactato de etilo nos recuerda a los aromas a la mantequilla, al queso, es decir, el aroma del vino ahora diríamos que se complementa, tiene ahora unos toques lácteos que antes no tenía. ¿A consecuencia de qué? De disminuir un poquito los afrutados que teníamos en el caso de la fermentación alcohólica. Como conclusión, esto es fácil de entender por qué un vino blanco normalmente se evita la fermentación maloláctica. ¿Por qué? Pues porque los vinos blancos a nosotros nos gusta que estén fresquitos, agradables de beber, pues, que estén muy afrutados, y si hacen la fermentación maloláctica nada de esto se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se corrige eso? Con el sulfuroso, que ahora comentaré. El sulfuroso es el compuesto que se utiliza desde tiempos inmemoriales en la elaboración de los vinos con un fin de antioxidante y antimicrobicida, o sea, es antimicrobiano. El sulfuroso es un gas, es el dióxido de azufre, pero en las bodegas pues, manejar un gas para corregir, para hacer el sulfitado es un poco engorroso. Entonces, normalmente lo que se hace es utilizar metabisulfito de potasio, que es un sólido. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el metabisulfito de potasio? Pues cuando yo lo echo en vino o en un medio que tiene agua, y el vino ya veremos que la mayor proporción de los componentes que tiene es agua biológica, obviamente no agua añadida. Entonces lo que ocurre con el sulfuroso es lo siguiente. El sulfuroso se va a transformar en ácido, esto que tenemos aquí, es ácido sulfuroso. Eso es hidrógeno sulfito o bisulfito. Este bisulfito se va a combinar con muchos compuestos que tiene el vino, como azúcares, polifenoles, etcétera, etcétera, y va a formar sulfuroso combinado. ¿A qué conclusión se llega con esto? Pues mirad, el sulfuroso, esto es un equilibrio, significa que igual que se forma, se pierde. Y además parte se pierde formando compuestos combinados. Esa es la razón por la que cuando en una botella contiene sulfitos, no pone la cantidad de sulfitos, porque se va perdiendo con el tiempo. Y por eso se tiene que repetir el sulfitado. No basta con una sola aplicación, sino que hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Bien, llegado a este punto, creo que es interesante comentar que todos los vinos tienen sulfitos, todos, aunque no ponga que tiene sulfitos. ¿Por qué? Pues porque la uva necesita, entre sus nutrientes esenciales para vivir, necesita azufre, que lo toma del suelo como sulfatos. Esos sulfatos en el vino se transforman en todo lo que he dicho anteriormente. Así es que sulfitos siempre hay. Pero les viene cierto que el 95% de las vinificaciones se aplica el sulfitado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pues, hay que contiene sulfitos. El sulfuroso es un selectivo de microorganismos. Hace un momento he hablado de la fermentación alcohólica con las levaduras, la fermentación maloláctica con las bacterias. Entonces, lo que ocurre es que el sulfuroso es un selectivo, o sea, aguantan las levaduras, son menos sensibles al sulfuroso que las bacterias. De tal manera que yo puedo usar el sulfuroso no solo como un antioxidante, que esa es su función principal, sino que también lo que hace es que mantiene a raya las levaduras y mantiene a raya las bacterias y hace que las levaduras sean las que se multipliquen y transcurra la fermentación alcohólica. Luego, utilizando el sulfuroso, yo puedo mantener a raya y decirle a las bacterias que no trabajen, con lo cual es la forma habitual de parar una fermentación maloláctica en los vinos blancos, haciendo el sulfitado. Aquí les presento los límites que tiene la Unión Europea para el contenido del sulfuroso total en vinos. Aquí se puede observar lo siguiente. Estos dos primeros vinos, uno blanco y uno tinto, son vinos secos normales. Vinos secos son aquellos que tienen menos de 5 gramos litro de azúcar. Y aquí al lado hay otros dos que tienen más de 5 gramos litro y aquí uno dulce. Pues se puede observar fácilmente que la Unión Europea legisla, dice que el sulfuroso total máximo de un vino tinto es de 160 miligramos litro, el máximo. Como veis, o como ven, 210 para el blanco. Es decir, en el blanco se admite que se adicione más sulfuroso.
Si el vino va haciéndose cada vez más dulce, cada vez las cantidades que se adicionan de sulfuroso son mayores, de tal manera que un vino dulce diríamos que es el que mayor cantidad de sulfuroso tiene, es el que más sulfitos tendría, aunque en la botella nunca pondría más que contiene sulfitos. Claro, si tenemos vinos ecológicos, vinos como biodinámico, el natural, el sin sulfitos, pues tengo que contar que todos tienen sulfitos y fijaros, de 70 a 90 miligramos litro en un biodinámico es el máximo que se establece, de 30 a 40 miligramos litro para un natural, y el de sin sulfitos puede tener de 10 miligramos litro o menos por debajo, porque la legislación dice que para que algo ponga un producto alimentario, ponga que tiene que tener sulfitos, tiene que ser por encima de 10 miligramos litro. ¿De acuerdo? Bueno. A título de curiosidad, simplemente que la dosis máxima de ingesta diaria de sulfitos para humanos, según dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, es de 0,7 miligramos kilo, que los sulfitos son tóxicos a dosis de 70 miligramos por kilo, es decir, 100 veces la dosis diaria acumulada, recomendada, con lo que el margen de seguridad es muy alto. O sea, no tenemos problemas de toxicidad con sulfitos, solo son sensibles las personas con asma, que yo sepa. Bien. Pues con esto ya tenemos el vino metido en la botella, veremos la etiqueta, tendremos la contraetiqueta. En la etiqueta veremos el nombre, la zona de producción o denominación de origen, el grado alcohólico, la cantidad de líquido en la botella, la bodega, el año de cosecha. En la contraetiqueta, pues código de barras, el contiene sulfitos que acabo de decir, notas de cata, recomendaciones de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Textos originales o no textos, en fin, aquí. Pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a sumergir en el vino, que para eso estoy yo aquí. Nos vamos a meter todos y vamos a ver qué es lo que tiene el vino a nivel de sus componentes y vamos a ver la relación con el color y el aroma. Bueno, pues el vino realmente tiene el 85% de agua, el 13% de etanol. Ya sabemos que la graduación puede ser mayor, pero yo lo he puesto aproximadamente la mitad, más o menos el 13%. El 2% de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues tenemos azúcares, el 0,4%, por ejemplo, en un vino seco, pues eso sería aproximadamente 1 gramo o menos de azúcar. En cuanto a ácidos, aproximadamente como los azúcares. Y el apartado de otros que tenemos ahí, pues tenemos el objeto de esta charla, que son los compuestos fenólicos y los compuestos aromáticos, que son los responsables del color, el aroma y la estructura del vino. El origen de todos ellos es la uva, así es que antes de hablar de lo demás tendré que hablar de la uva, porque es de donde nace todo esto, ¿vale? Así es que empezamos hablando diciendo que el vino, como queda claro, es el resultado de la actuación sobre la vid, de la viticultura y de la tecnología enológica. La tecnología enológica se puede repetir, porque ahora en todos se venden, tienen equipos de bodega maravillosos, con sistemas de frío. Además tenemos enólogos con unos conocimientos fabulosos, un enólogo espabilado y un equipo maravilloso. En principio, podría repetir el mismo vino en todos sitios, pero sabemos que no es así. Las condiciones vitícolas son muy variadas, muy difíciles de repetir o copiar, por lo que las peculiaridades de cada vino dependen más de la viticultura y como consecuencia de las características de la uva. De hecho, en enología hay un axioma que dice: a partir de una uva buena se puede hacer buen vino o mal vino, según las características del proceso de elaboración. Pero a partir de una uva mala nunca podrá hacerse un vino de calidad. Así es que vamos a meternos, vamos a coger una uva de las que vendimiaríamos, de las que ya hemos despalillado, ahí solo se ha quedado más o menos ese grano, diríamos, y vamos a ver qué es lo que tiene un grano en su momento óptimo de vendimia. Mejor dicho, en su momento adecuado de maduración. Ahí tendríamos el raspón, un 5% de esa masa de vendimia, la pulpa, un 84%, el ollejo un 7% aproximadamente y las pepitas un 4%. ¿Qué tiene el raspón? Pues el raspón tiene compuestos fenólicos
fundamentalmente en forma de taninos agresivos. La palabra agresivo es lo que he dicho, agresivos. Luego contaremos un poco más. En la pulpa vamos a tener azúcares. ¿Qué azúcares? Los que se fermentan, la glucosa y la fructosa. Y los ácidos, el tartárico y el málico. El tartárico es la única fruta que tiene ácido tartárico, es la uva. ¿Y en la piel qué tenemos? Piel u ollejo. Pues tenemos los compuestos fenólicos. ¿Cuáles? Tenemos los antocianos, son los responsables del color rojo. Esta uva, la piel la tiene roja porque tiene antocianos. Taninos, no he puesto ya si son agresivos o son suaves. Estilbenos, y dentro de los estilbenos está el transresveratrol, que es uno de los compuestos más mediáticos del vino, ¿vale? Bien, y además tenemos los aromas. La mayor parte de la proporción de aromas varietales del vino están en la piel. ¿Y en las pepitas qué tenemos? Los compuestos fenólicos taninos agresivos. Así es que taninos agresivos tenemos en el raspón y en las pepitas, ¿de acuerdo? Bien, los factores de calidad del vino son los que residen en el ollejo. Desde mi punto de vista, una vez que yo puedo tener vino por encima de 8 grados, el que yo tenga un vino de más calidad o menos calidad está en función de su color y de su aroma. Y su color y su aroma están en la piel. Bueno, vamos a ver a continuación la evolución, un ciclo de la vid. Y, a ver si esto... A nosotros, obviamente, nos va a interesar, bueno, nos interesa todo, obviamente esto es todo necesario para llegar a tener el producto uva. Pero aquí vamos a ver este cambio de color. Este es el embero, lo habrán visto muchas veces. Yo me voy a centrar fundamentalmente en la uva tinta porque es más fácil explicar lo que tengo que explicar. El embero también está en las uvas blancas, pero en las uvas blancas es muy difícil ver el embero porque embero es cambiar de color. Y el cambio de color se puede apreciar desde un verde hasta un violáceo, se ve fácilmente. En los otros casos es más complejo. Por eso utilizo una uva tinta, ¿vale? Entonces yo voy a tener aquí mi uva tinta y voy a llegar al día de la cosecha. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cómo ha evolucionado los compuestos estos que acabo de hablar hace un momento? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? A ver, en todo este tiempo aquí, desde el embero, que lo tengo aquí marcado, ¿qué es lo que ha ocurrido con esos compuestos que he dicho hace un ratito, que eran azúcares, ácidos, antocianos, aromas, todo eso? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado esto, más o menos. Lo que ha ocurrido es que en los ácidos tartárico y málico van disminuyendo. Desde el embero a la maduración, fijaros cómo disminuye. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos el embero, lo vemos el cambio de color. ¿Qué pasa con los antocianos? Han aumentado, obviamente, pero ha también aumentado la glucosa y la fructosa y también han aumentado los aromas. Bien, ahora yo quiero vendimiar. ¿Qué tengo que hacer para vendimiar? Pues tengo que buscar el momento óptimo y tengo que tener una uva sana. Eso es fundamental, ¿vale? ¿Cuál es el momento óptimo de vendimia? Pues el momento óptimo de vendimia es los siguientes. Es cuando yo tengo la madurez tecnológica adecuada, esa madurez tecnológica aquella que me da la proporción suficiente de azúcares y ácidos para que tengan lugar adecuadamente las fermentaciones alcohólica y maloláctica. ¿De acuerdo? La madurez fenólica adecuada, ¿cuál es esa? Pues la que tiene mayor contenido en antocianos y menor contenido en taninos agresivos. Y la madurez aromática adecuada, que es la que tenga mayor presencia de aromas varietales, los aromas varietales, ¿vale? ¿Y qué factores influyen en la maduración y en la composición de la uva? Bueno, pues influye todo. La verdad es que influye, obviamente, la variedad de uva. Obviamente no es lo mismo la maduración de una uva tempranillo que de una garnacha, que de una Airen, obviamente. Influye el suelo, no es lo mismo que esté sobre un pedregal, que esté en un sitio arcilloso, obviamente. Me voy a dejar para el final el clima, ¿vale? Me va a influir la disposición, la orientación, la conducción, no es lo mismo si lo tengo en vaso o en espaldera, la poda, los tratamientos fitosanitarios, las operaciones en verde, si le quito hojas, le quito racimos, el riego, y también he metido aquí, me ha parecido interesante, incendios o entorno, porque todo eso va a influir en la calidad aromática, concretamente estos, en el aroma del vino que va a salir de ahí. Ahora después lo comentaré. Bien,
Pero de todos ellos, la principal preocupación que tenemos últimamente es el clima. En efecto, el calentamiento global o el cambio climático pues acorta el ciclo de la viña. Esto implica que la producción de vino será cada vez más difícil dependiendo del grado de calentamiento. Ahora yo he hecho aquí una gráfica que creo que es bastante representativa de lo que ocurre con... A ver si lo consigo. Ahí, así, lo voy a dejar ahí. Con cómo evolucionan los compuestos que acabo de decir, es decir, los azúcares, los ácidos, los aromas, cómo evolucionan con unas temperaturas habituales, las que teníamos hace unos años aquí. Pues la evolución es esta, más o menos. Aumentan los azúcares, fijaros que yo he representado aquí, días desde el inicio del envero. Por aquí, pues estos serían aproximadamente 60, 70 días. Pues vamos a ver en este tiempo qué ha ocurrido con los azúcares de la uva. Pues azúcares van así, a temperaturas habituales van así. Los ácidos disminuyen. Los antocianos, los responsables del color, los que están en la piel, se mueven de esa forma. Diríamos que tienen un máximo, luego van disminuyendo, ¿de acuerdo? Luego tenemos los aromas con las temperaturas habituales también, un máximo. De tal manera que si yo digo, bueno, tengo que vendimiar esta uva, pues esa uva, muy probablemente, en temperaturas habituales, yo la vendimiaría aproximadamente este día. Vamos a poner, esto es un ejemplo, obviamente. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué ocurre con las temperaturas elevadas? Pues vemos. ¿Qué le ocurre a los azúcares? Más azúcares. A los ácidos, menos ácidos. Los antocianos también aumentan, disminuyen. Los aromas también aumentan, disminuyen, pero como vemos ya no coinciden máximos. Es decir, aquí yo quiero vendimiar y quiero que la vendimia sea más o menos parecida como lo vengo haciendo toda la vida. ¿Cuándo tengo que vendimiar? Para que yo tenga, por ejemplo, el mismo contenido de azúcar que antes. Pues tengo que vendimiar aquí. En el ejemplo que yo acabo de poner, para tener el mismo contenido de azúcar, como veis, fijándonos solo en el azúcar, pues tengo que vendimiar, aquí he puesto, se me ocurrió poner 50 días antes, pero 50 días antes es una forma de hablar, porque últimamente hay incluso vendimias que se han tenido que hacer un mes antes, y depende de las zonas. Claro, todo esto tiene unas consecuencias en el vino. Bien, lo que ha ocurrido es que ha tenido lugar una aceleración de la fotosíntesis y acumulación de azúcares, una degradación de ácidos, una desincronización entre la maduración tecnológica, la maduración fenólica y una alteración en la síntesis de aromas. En concreto, si yo hubiera vendimiado si yo vendimio esa uva con ese problema de calentamiento, lo que tendría sería un mayor grado alcohólico, vinos con menos frescura y menor acidez, peor color, pérdida de la tipicidad varietal y cambio en el perfil sensorial. Claro, esto implica en viticultura y enología muchas acciones muy complejas. ¿Qué acciones? Pues ahí las he puesto, las he enumerado de 1 a 5, pero todas son igual de importantes. Un adelanto de la vendimia para evitar desequilibrios, lo que se suele hacer. Una selección de portainjertos y variedades más adaptadas a condiciones climáticas. Un cambio en zonas de cultivo hacia altitudes más elevadas o latitudes más frías. Un manejo del viñedo para regular la exposición solar y la disponibilidad hídrica. Y una adaptación en bodega con técnicas de acidificación, ajustes de extracción fenólica, etcétera, etcétera. Bueno, hemos terminado un poco la base de la uva y ya ahora me voy a meter en los compuestos fenólicos. Bien, los compuestos fenólicos son los compuestos estrella de los vinos. A ellos se les debe el color, el cuerpo y la estructura. Son los principales responsables del efecto positivo del vino sobre la salud. También se les conoce como polifenoles y su contenido varía entre 0,2 y 4, son los extremos, gramos litro, pero el promedio viene a ser de 3 gramos litro para un vino tinto y de 0,3 gramos litros para un vino blanco. Los responsables del color de las uvas tintas y de los vinos tintos son los antocianos de la uva. Lo vengo diciendo desde que empecé esta charla, ¿vale? Son los que poseen colores rojos y azulados. Los responsables del color de las uvas blancas y de los vinos blancos son los flavonoles, que también son compuestos fenólicos y que también están en las uvas tintas. Lo que ocurre es que el color rojo de las uvas tintas los enmascara. Pero además de estos compuestos, tenemos
otros muchos compuestos fenólicos. Por ejemplo, los taninos también son compuestos fenólicos, los ácidos fenólicos, los flavanoles y los estilbenos. El estilbeno estrella es el resveratrol, que tiene, además de una importante actividad antioxidante, como todos los demás fenoles, además tiene propiedades anticancerígenas. Cuando termine, también volveré a hablar, cuando termine de los compuestos fenólicos, lo último que hablaré será del resveratrol. Bueno, a modo de ejemplo, en cuanto a potencial antioxidante de los vinos, pues se me ocurrió poner este ejemplo, y es que en 150 mililitros de un vino, un vaso de vino, pues más o menos sería así, 150 un vaso, en un vaso de vino, o sea, yo tengo un potencial antioxidante que equivale a 12 vasos de vino blanco, a 2 tazas de té, a 3 vasos de cerveza, a 7 naranjas y a 20 manzanas. Bueno, los compuestos fenólicos con el tiempo van cambiando, van oxidándose, va perdiendo el color. ¿Y qué ocurre con los vinos? Bueno, pues con los vinos les pasa esto que he puesto aquí. En un vino blanco, pues se va perdiendo el color. Estos colores son un poco exagerados porque no vamos a llegar ahí, como no, bueno, me imagino uno de Jerez, pero bueno. Y en un vino tinto lo que ocurre es algo así. Algo así es que, por ejemplo, en el vino tinto yo pasaría de un vino que tiene unos tonos azulados, tiene algo de azul, a otro que tiene rubí, a otro que tiene rojo granate, y ya tendría tonos pardos. Y en el blanco, bueno, eso lo vamos a ver aquí mejor. En un blanco pues pasaría de tener esta gama de colores a esta otra gama de colores. O sea que cuanto más pardo sea un vino blanco, es que es más viejo, se ha oxidado. Y cuando menos violáceo o rojo sea un vino tinto, es que más se ha oxidado. Bueno, ahora vamos a coger un vino tinto y vamos a ver la edad del vino. Vamos a ver la edad del vino, un vino de 1 año, de 5 y de 20. Vamos a ver cómo se sabe eso. Pues vamos a observar, estos son espectros de la radiación electromagnética, la luz es absorbida por el vino, del espectro entre 300 y 700 nanómetros. El vino absorbe ese color y transmite, o sea, absorbe esas radiaciones, transmite una información que nosotros vamos a recoger en estos espectros. Entonces vamos a observar, por ejemplo, este vino que es de 1 año. Si observamos ese vino, vemos aquí a 400 nanómetros, esto es bajito, hay un mínimo muy bajito. Ese mínimo es indicativo de la presencia de sustancias que tienen colores amarillos. Vamos a ver aquí en este mismo ejemplo el máximo, que es un vino, o sea, estos son 520 nanómetros, eso es representativo de colores rojos, ¿de acuerdo? Entonces, este vino que es de 1 año, es un vino joven, tiene lo que sea, X de amarillos y X, Y de rojos. Pero pasan 5 años y vemos que va subiendo. O sea, ahora ya tiene, esto es más alto, por tanto tiene más amarillos, pero además tiene menos rojos en relación con el anterior. Pero es que tiene 20 años y lo que ha ocurrido es que ha subido un montón y ha bajado lo otro. Con lo cual, la edad del vino, yo con esto lo puedo saber. Se mide utilizando longitudes de onda, o sea, midiendo en el espectrofotómetro, utilizando longitudes de onda de 420, 520 y 620 nanómetros, representativos, ya como he dicho hace un momentito, de los colores amarillos, rojos y azulados. Vamos a cambiar ahora, vamos a hablar de otros compuestos fenólicos, ahora de los taninos. Bien, cuando hablamos de los taninos de la uva, mejor dicho, cuando hablamos de los taninos del vino, tenemos que distinguir 2 tipos de taninos. Unos que son los que vienen de la propia uva y otros que solo se dan en vinos de crianza porque son los añadidos por parte del fenómeno de extracción que realiza la uva, que realiza el vino de la madera de la barrica, ¿de acuerdo? Entonces si solo hablamos de los taninos de la uva, pues los taninos de la uva que están localizados en las pepitas, en los raspones y en la piel, son moléculas de este tipo. Bueno, estos son moléculas fenólicas, estos son grupos benceno con grupos OH, si veis aquí pone una N, realmente N es N veces esto. Significa que sería esta molécula, esta, otra, o sea, imaginaros como un muelle. Más o menos tendría esa representación. Estos se llaman taninos condensados, son los taninos naturales de la uva. Bien, vamos a lo de la barrica. Lo de las barricas son taninos hidrolizables. Como vemos, son compuestos fenólicos, pero con otra estructura diferente. Diríamos que son más redonditos, etcétera, etcétera. Pues bien,
Los taninos aportan estructura y cuerpo al vino, producen astringencia porque producen la precipitación de las proteínas lubrificantes de la saliva. El vino es un medio ácido. Si yo me meto en la boca el vino, el medio ácido del vino me va a reaccionar con las proteínas de la saliva y las va a cargar positivamente, mientras que los taninos están cargados negativamente. Esto lo puedo representar de esta forma. Este es el ejemplo, yo me he imaginado así, un tanino condensado, un tanino de la uva, y esta es la imaginación, esto hay que echarle un poco de imaginación porque es el ejemplo que acabo de decir, que me meto en la boca este tanino, formando parte del vino, se carga negativamente, las proteínas de la saliva en esas condiciones de pH se cargan positivamente, se produce una atracción electrostática y una precipitación. Como consecuencia de la precipitación diríamos que perdemos la capacidad lubrificante de la saliva. Esa es la astringencia que explicaba antes. La astringencia es la sensación de aspereza que tenemos porque las proteínas de la saliva precipitan y yo ya no puedo, diríamos que si intento mover la lengua sobre el paladar, pues resulta que ya no lo puedo mover fácilmente porque se queda áspero, ¿de acuerdo? Bien, esa es la astringencia que yo he representado. Pero, ¿qué ocurriría si esos taninos, a ver, en vez de estar así, se pliegan? Yo voy a intentar representarlo aquí como si se cerrara ese muelle. Entonces lo que ocurre es que estos grupos OH, muchos de ellos, estos que estaban hacia afuera todos, pues ahora se quedan hacia adentro. La consecuencia es la siguiente. Ahora, cuando yo me meto en la boca un vino que tiene ese tanino, pues resulta que ahora la sensación de astringencia es menor, porque tengo más libres las proteínas de la saliva. Así es que con esto podemos hacer una diferenciación entre dos tipos de tanino. Un tanino astringente, áspero, y un tanino suave. El astringente está fundamentalmente en el raspón y en la pepita, mientras que el suave está fundamentalmente en el ollejo, que también hay astringente, depende del estado de maduración. Bueno, precisamente los taninos son clave en el maridaje de los vinos. Vinos, por ejemplo, con más taninos, pues armonizan con comidas que tengan más proteínas. Obviamente, se produce una precipitación. En el maridaje lo que se pretende es resaltar lo bueno de la comida y lo bueno del vino. No nos quedamos ahí a medias, ¿vale? Si no, que nos lo diga Paco. Bueno, vamos a hablar un poco del potencial del envejecimiento de los vinos. He hablado de antocianos, he hablado de taninos, pero es que resulta que la capacidad de envejecimiento de los vinos realmente está relacionado con la relación tanino-antociano. Se sabe que cuando esa relación es cercana a 4 es cuando diríamos que el vino es más adecuado para envejecer mejor. ¿Por qué? Pues porque los taninos reaccionan con los antocianos, forman unos aductos que son moléculas que ya pierden esa capacidad de precipitar proteínas, tan importante, pero es que además tienen coloraciones que dependiendo del pH y del equilibrio, de la proporción, ese pH va a hacer que predominen los colores rojos y azulados. En los vinos de crianza, los taninos de la madera tienen un poquito de un plus, y es que resulta que son más dulces que los vinos de la uva y además son más suaves, con lo cual la barrica aporta, pues estos son menos astringentes. Bueno, y voy a terminar con el resveratrol. El resveratrol es esta molécula, es un polifenol, un fenol, ahí lo vemos, y se presenta en la uva en dos formas isoméricas, el cis y el trans. La forma trans es la que realmente es activa, la más activa. Y tiene importantísimas propiedades antioxidantes, pero además que tiene un importante poder anticancerígeno. Por eso contribuye positivamente a la salud cardiovascular y neurológica. Parece como si el vino solo tuviera resveratrol cuando se dice que el vino es bueno para la salud. No es cierto. El vino tiene bueno para la salud todos los polifenoles. Lo que pasa es que el resveratrol tiene el plus de que es anticancerígeno. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta que podéis hacer es ¿dónde está el resveratrol? Está en las pieles. ¿Y quién tiene más resveratrol? ¿Un vino blanco o un vino tinto? Pues a la vista de lo que estaba explicando antes, si resulta que está en las pieles, si resulta que en la vinificación en tinto se tiene que macerar con la piel y extraer lo que hay en la piel, si resulta que en la vinificación en blanco no se macera, es blanco y en botella. Los vinos tintos tienen más resveratrol que los vinos blancos, obviamente. Vale.
Bien, llegado a este punto, esto también es muy curioso, resulta que la mayor fuente de resveratrol son los sarmientos de poda. Los sarmientos de poda, esos que cortamos, que quemamos, aunque ahora esté prohibido, pues resulta que son la fuente de resveratrol más importante. Bien, desde el año 2015, nuestro grupo de investigación en la Escuela de Agrónomos, el grupo de Química Agrícola, venimos desarrollando varios proyectos de investigación con el aprovechamiento de los sarmientos de poda. Hemos visto muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que cuando podamos y dejamos los sarmientos, al cabo de 6 meses, esos sarmientos tienen más resveratrol que cuando recién podados. Bien, estos son estudios que hemos realizado varias tesis con esto, pero todo eso ha conducido finalmente a un producto que le llamamos SEGS. SEG significa sarmiento enológico granulado, que no es ni más ni menos que el tamaño, o sea, rompemos el sarmiento hasta unos tamaños determinados, los calentamos en unas condiciones muy estudiadas de temperatura y tiempo, y así obtenemos un producto que cuando lo echamos en el vino resulta que tiene más libre el transresveratrol y al vino pasa más transresveratrol, pero no solo pasa más transresveratrol, sino que pasan, por ejemplo, más vainillina. La vainillina es el aroma de la vainilla. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo estoy hablando aquí de compuestos fenólicos y solo quería poneros un ejemplo. Estos son los SEGs. Y esto es un ejemplo de un vino nuestro, un vino que hemos trabajado, resultado de nuestros trabajos de investigación, ya digo, un vino tempranillo de la denominación de origen de Mancha, en donde un vino sin SEG tenía 0,64 miligramos litro de transresveratrol y con SEG 1,86, triplicaba el contenido en resveratrol. Eso tiene unas consecuencias. Es antioxidante, el tiempo es más largo, el vino se envejece más tarde, es mejor para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tengo que decir que esto terminó en una patente que está licenciada y que está extendida en 157 países. Pero la OIV, que es quien tiene que controlar esto, pues todavía no ha dicho que esto se acepte como un aditivo enológico. Hay otros intereses de otro tipo, porque hay otras maderas que son muy importantes y parece como si estuviera compitiendo con otras maderas y no es el caso, es otra cosa diferente. Pero nosotros decimos que con este trabajo lo que hemos hecho ha sido cerrar el ciclo de la vid, porque lo que hemos hecho era aprovechar algo que se quemaba, se lo hemos incorporado al vino. Bueno, pues yo con esto termino los compuestos fenólicos y ahora vamos a pasar a los compuestos aromáticos del vino. Bueno. ¿Qué son los compuestos aromáticos? Pues son moléculas volátiles que impactan en el órgano olfativo, tanto por vía nasal directa o por vía retronasal. Obviamente, los compuestos que impactan en la pituitaria tienen que ser volátiles, pero no son los mismos los que pasan por la boca que los que pasan por la nariz. En la boca la temperatura es un poquito más alta y como consecuencia se liberan otros distintos y se complementa el impacto sensorial de los de vía directa con los de la vía retronasal. Bien, llegado a este punto, es interesante contar que para que un compuesto volátil yo lo perciba, yo distinga su olor, tiene que estar en una concentración determinada, una concentración que es mínima, se llama umbral de percepción olfativa. Es decir, cualquier compuesto que esté en una matriz del tipo que sea, cuya concentración no sea igual o superior al umbral de percepción olfativa, yo no lo puedo percibir. ¿De acuerdo? Por tanto, aquellos compuestos que están en concentraciones muy chiquititas, o sea, que yo los puedo percibir con concentraciones muy chiquititas, esos son los más potentes odorantes. Cuanto menos sea el umbral de percepción olfativa, con menos cantidad yo lo puedo percibir. ¿De acuerdo? Bueno, también tengo que decir aquí que cuando yo tengo una matriz con muchos compuestos volátiles, pues no se queda cada uno independiente del otro, sino que entre ellos se establecen sinergias y antagonismos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de sinergias. La beta-ionona es una molécula muy agradable porque huele a violetas, es el olor de las violetas. El eugenol es muy agradable porque huele a clavo, ¿de acuerdo? La vainillina, todo el mundo sabe que huele a vainilla. Pues bien, si yo cojo una disolución equilibrada que tenga los tres, el resultado no es el olor de la violeta, ni del clavo, ni de la vainilla, sino que es el aroma cálido, redondo, complejo, compota o pastel de fruta, es lo que dicen los catadores. Lo mismo que he dicho sinergias, puedo decir antagonismos. Por ejemplo, las piracinas. Las piracinas son moléculas que tienen un aroma a pimiento. Ahora después volveré a hablar un poco de eso. Pues bien, donde hay piracinas,
en concentraciones que superan su UPO, el umbral de percepción olfativa, se anulan los ésteres. Por ejemplo, el plátano, el olor del plátano lo tiene el acetato de isoamilo. Pues el acetato de isoamilo, si yo lo mezclo por encima de su umbral de percepción olfativa con la piracina por encima de su umbral de percepción olfativa, me desaparece completamente el olor del plátano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los monoterpenos. Los monoterpenos tienen aromas muy agradables, aromas florales, frutales, cítricos. Bien. Si yo tengo monoterpenos, un vino que tiene monoterpenos, y ahí aparece la contaminación Brett, no sé si saben lo que es, pero el Brett es una levadura, la Brettanomyces, que suele darse mucho en zonas en donde hay vinos de crianza, muchas crianzas. Entonces, eso genera unos compuestos, como por ejemplo el 4-etilfenol y el 4-etilguayacol, que en cantidades bajitas huelen a un cuero estupendo, pero por encima de cierto nivel huelen a un cuero a establo, diríamos. Pues bien, esos terpenoles con esos etilfenoles se contrarrestan y se anulan completamente. No oleríamos a esas flores y a esos cítricos que estoy diciendo. Como ven, el mundo de los aromas es bastante complejo. Bueno, y llegado a este punto, vamos allá al vino y vamos a clasificar, vamos a ver según su origen, cuáles son los aromas del vino. Bueno, pues en los aromas del vino vamos a tener un aroma primario, que es el aroma que procede de la uva. Pero hay que hacer una distinción ahí. Uno es el aroma que procede de la uva intacta, que es auténtico y de cada variedad de uva, de la uva. Pero tenemos otro que es prefermentativo, que es el que aumenta en la uva vendimiada. Ahora después hablaré de eso. Eso ya no es natural, o sea, eso no es exclusivo de la variedad de uva, sino que todas las variedades de uva van a tener este tipo de aroma. Luego tenemos los aromas secundarios, que son los fermentativos, los que conté hace un ratito, eran los de la fermentación alcohólica y los de la fermentación malolástica. Y luego el aroma terciario, que son los que se generan durante el envejecimiento y la crianza. Son los compuestos que se extraen desde la madera en los vinos que están en barricas, pues que se extrae desde el roble, los trae el vino y aportan, por ejemplo, los olores a coco, a maderizados. Esos son aromas terciarios o posfermentativos. En términos generales, podemos decir que el vino tiene unos 800 compuestos volátiles responsables del aroma, que los más abundantes son los que proceden de la fermentación alcohólica y malolástica, que los aromas característicos de los vinos de crianza son los que se extraen de la madera, ¿de acuerdo? De un producto exógeno, lo extrae, y que los aromas varietales son los responsables de la diferenciación varietal de los vinos. ¿Por qué? Los aromas fermentativos yo los puedo conseguir si utilizo siempre la misma especie la misma cepa de Saccharomyces cerevisiae. Lo mismo me ocurre con el aroma de las bacterias. Si yo cojo el mismo tipo de barrica, lo mismo lo tengo. Quiero decir que en este pool de aromas que acabo de decir, ¿qué es lo que se distingue? ¿Qué es lo que diferencia el aroma que viene de la propia uva, el aroma varietal? Por eso le voy a dedicar un poquito más de atención al aroma que viene de la uva, el aroma varietal. Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, estos son unos descriptores muy visuales de vinos de Cabernet, todos tintos, como veis, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Syrah, Tempranillo. A nivel sensorial los podríamos describir, pues, por ejemplo, con los dibujitos que hay ahí, como vemos, bueno, bastaría leerlo todo eso, pero como es un poco pesado y voy a ir de tiempo regular, tampoco quiero aburrir, pues entonces voy a coger solo la Garnacha. Voy a coger la garnacha, entonces vamos a ver que el descriptor de la garnacha, pues como veis es fresa madura, frambuesa, cereza roja, hierbas mediterráneas, tomillo romero, pimienta blanca, regaliz. Y con crianza se redondea ese aroma y empieza cuero suave, especias dulces, notas tostadas. Pues bien, eso lo que diferencia, si vamos rascando y viendo lo que distingue uno de otros, fundamentalmente son los aromas varietales. Los aromas varietales que interaccionan con los otros formando sinergia y antagonismo, y aquí tenemos un sistema muy complejo para asignar realmente los aromas, pero en donde los aromas varietales son protagonistas. ¿De acuerdo? Bien, os voy a dar una serie de nombres, pero bueno, es simplemente porque seguro que os suena, porque cuántas veces se ha tomado una botella de vino de Cabernet Sauvignon y ha dicho, ¿huele a pimiento? Pues raro que huele a pimiento, la verdad. Pero en los vinos de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, de otros países, sí que nos van a oler a pimiento, pero los de Castilla-La Mancha sabemos que no. ¿Por qué? Bueno, pues el olor de los pimientos lo producen las piracinas.
Las piracinas son características de esas variedades, pero sabemos que en los climas fríos son donde más se produce, es donde más piracinas hay. Y además, durante la maduración disminuye. Así es que nosotros tenemos un clima cálido y encima, durante la maduración, prácticamente se han anulado. O sea que nosotros esto no nos va a dar problemas. Así es que alguna vez si alguien describe el pimiento, pues, bueno, no sé, pues está muy bien, lo ha aprendido, pero creo que no lo va a notar. Monoterpenoles, ya he hablado alguno de ellos. Por ejemplo, he hablado como los monoterpenoles y el 4-etilfenol y el 4-etilguayacol se llevan fatal, vamos, se anulan. Pero es que los terpenoles tienen unos olores súper agradables. Por ejemplo, el linalol huele a lavanda, a floral lavanda, el citronelol a cítrico, el limoneno a cítrico, etcétera, etcétera. Bueno, los norisoprenoides, la beta-ionona que hablé hace un ratito, pues es de esta familia. La damascenona es de esta familia, tiene olor a flores blancas, a mermelada de ciruela, por ejemplo. Fenilderivados, pues las frutas confitadas huelen a este tipo de sustancias. El 2-feniletanol, por ejemplo, que es de esta familia, huele a rosas, en fin. Bueno, y llegamos, esto que acabo de decir son aromas varietales intrínsecos a la variedad, pero hace un ratito he dicho que hay otros aromas que vienen de la uva, pero que no es característico de la uva, sino de todas las plantas que van a sufrir este proceso, que es el siguiente. A modo de ejemplo, si nosotros pasamos por un sitio que están cortando el césped, aunque pasemos con los ojos cerrados, sabemos que están cortando el césped. ¿Por qué? Porque estamos oliendo que están cortando el césped. ¿Qué es eso? Pues eso son moléculas de 6 átomos de carbono. Son aldehídos y alcoholes de 6 átomos de carbono. Por eso se le llama C6. ¿Cuándo se generan esos C6? Cuando el oxígeno reacciona con ciertas moléculas, que son ácidos grasos poliinsaturados, que están en todo tejido vegetal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema. Esto sobre todo es un problema en vendimias mecánicas. ¿De acuerdo? En las vendimias mecánicas, algunas meten mucha hoja. Todo lo que corten vegetal, todo lo que resulta que van a producir C6. Y los C6 no es agradable, a nadie le gusta estar tomándose un vino que te huele o se te sabe a herbáceo. Ese es sensorialmente lo que se dice C6, herbáceos. Bueno, pero llegado a este punto, claro, algunos de ustedes habrán pensado, pues esta mujer, yo no sé cómo dice estas cosas, porque si yo cojo un racimo de tempranillo y un racimo de garnacha y lo huelo, ¿dónde está la diferencia? Huelen igual, ¿verdad? Claro. Pero yo estoy hablando todo el tiempo de aromas varietales, no es una milonga, ¿eh? Estoy hablando de aromas varietales. ¿De dónde salen esos aromas varietales? Si resulta que yo cojo un racimo de uva de una variedad y otra y no, salvo que es una variedad aromática, pero no se distinguen. ¿Qué ocurre ahí? Pues lo que ocurre es lo que voy a explicar a continuación. Y es que resulta que la mayor parte de los compuestos aromáticos volátiles que están en la uva y que son los aromas varietales del vino, no están libres, no están como tal volátiles, sino que forman parte de estructuras que las tienen aprisionadas. Eso se llaman precursores. Hay muchas clases de precursores, pero entre ellos hay unos que son los precursores glicosilados, que son aquellos que están unidos a azúcares. Es decir, os podéis imaginar una molécula que huele maravilloso, por ejemplo, el citronelol, cítrico, o el linalol, lavanda, y resulta que yo lo tengo ahí, pero no me va a oler absolutamente a nada, porque está enganchado a una molécula de azúcar. Y como está enganchado a algo, le hace pesar más y, por tanto, de volátil, nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería contaros, que el 80% del potencial aromático varietal de la uva está así y realmente pues se me ha ocurrido esta idea de enganchar el compuesto aromático con una cadena al azúcar. Esto es un enlace beta-glucosídico. Y yo necesito, para que eso se libere, unas tijeras. Esas tijeras no es ni más ni menos que un sistema enzimático con actividad beta-glucosidasa que me rompa ese enlace, porque si me lo rompe voy a separar por un lado el azúcar, por otro lado el compuesto aromático y entonces me va a oler. ¿De acuerdo? Bien, resulta que la uva tiene estos compuestos, estas tijeras. Baste entrar en una bodega cuando están empezando a fermentar
y nosotros olemos ahí a flores y a frutas, ¿verdad? Eso no es lo mismo que al final de la vendimia. Tiene un olor bastante agradable. Pero ocurre que en el proceso de fermentación, el etanol es un desnaturalizador de enzimas y se carga estas enzimas. No obstante, el vino es un medio ácido y el propio medio ácido del vino lo que hace es que también actúa como tijeras. Eso justifica que hay vinos de crianza que aún, los de altísima calidad, aún tienen presencia de aromas varietales, porque en el proceso de vinificación esos precursores han pasado al mosto, luego al vino, y poco a poco, con el tiempo, se ha ido liberando y vamos a poder notar ese aroma varietal. Bien, creo que, bueno, esto lo hago en honor a un amigo que está por ahí, que sabe que durante un tiempo hemos trabajado con esto. Bueno, esto es una curiosidad, es lo siguiente. Durante muchos años ha habido incendios en la zona empezaron en Estados Unidos, pero luego en Australia hubo unos incendios importantísimos y ahí fue un gran problema, un gran declive en los vinos que vendían de Australia. Y es que esos vinos que se habían crecido las viñas cercanas a zonas en donde habían tenido lugar los incendios, pues resulta que esos vinos olían a humo. ¿Cómo se explica eso? La explicación es la siguiente. Eso lo demostraron unos investigadores australianos y se sigue trabajando en ello porque la cosa es compleja. Simplemente los componentes volátiles del humo, del entorno de la viña, aunque la viña no tuviera uvas, simplemente tenía hojas, pues esas hojas captaban esos compuestos volátiles, los incorporaban a su metabolismo y se los quitaban de encima. ¿Cómo se los quitan? Glicosilándolos. Porque al glicosilar, una molécula que es poco soluble en agua, cuando se glicosila se vuelve soluble en agua y se transporta mucho más fácil hacia el lugar donde la viña se lo quita de encima, que es la uva. De un año a otro la viña, la cepa produce uvas. Así es que yo digo que es que las cepas son bastante inteligentes. Se han quitado en medio un problema, llevándoselo, conduciéndolo. Estos compuestos que han absorbido los han transformado en precursores, se lo han llevado hasta la uva. ¿Y en la uva qué ha pasado? ¿Qué hago vino con la uva? Pasan al vino y en el vino el pH, incluso los enzimas de la propia uva, los va cortando, va saliendo y resulta que yo tengo el vino que me sabe a humo. ¿De acuerdo? Y luego yo tengo también otra cuestión interesante y es que posiblemente a este mismo efecto se deba el que los vinos que proceden de viñas que están situadas en zonas, por ejemplo, con plantas aromáticas o con zonas forestales, por ejemplo, con bosques de cualquier tipo, pues es muy posible que esos vinos sean peculiares y diferentes a otros, porque precisamente han sido capaces de absorber esas moléculas, glicosilarlas y luego liberarlas en el vino. ¿De acuerdo? Y dicho esto, yo termino, esta es mi última diapositiva, diciendo que nuestro grupo de investigación viene trabajando desde hace mucho tiempo con los compuestos aromáticos de matrices enológicas. Nosotros trabajamos con uvas, vinos y sarmientos y que los últimos proyectos que tenemos tienen un objetivo principal que no sé si lo alcanzaremos. Es bastante difícil, vamos escalando, pero le está costando lo suyo. Es desarrollar un método para medir precursores glicosídicos intactos de uvas y de vinos. ¿Para qué? Pues para diferenciar variedades de uvas y vinos según los tratamientos culturales y tecnológicos a los que se sometan, evaluar el impacto de los compuestos volátiles del entorno en el potencial aromático de las uvas y contribuir así a la diferenciación de estos vinos y demostrar la presencia de precursores aromáticos en los sarmientos de poda para que puedan ser explotados como aditivos enológicos varietales. Tenemos vinos saludables y con mayor aroma varietal. Y dicho esto, gracias por vuestra atención, y estoy a vuestra disposición. Bien, bueno, pues cualquier pregunta, yo estoy a... ¿Sí? ¿Es bueno beber vino o no? ¿A qué conclusión llegamos? No sé si por aquí médicos que dicen que no. Pero yo siento decir que con las comidas es muy positivo.
150 mililitros. Dicen que las mujeres 150, el hombre el doble, pero como yo, para mí son iguales los hombres que las mujeres, 150. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su exposición densa, completa y el trabajo, lo más que se me ha quedado el trabajo que están realizando, que es muy loable. Gracias. Bueno, hay últimamente una moda del vino sin alcohol. Sí. Claro. ¿Eso es posible? ¿O las personas que lo ¿Cómo que sí es están posible? tomando Claro. se están metiendo algo? Está muy bien. Bueno, vino sin alcohol, para empezar, como tenga menos de 8 grados ya no es vino. Eso es lo que dice la OIV. Claro que sí. Precisamente uno de los trabajos más importantes que se están haciendo ahora es quitar el alcohol al vino. Tienen que procesarlo más, tienen que tratarlo más, lo tienen que destilar, quitan aromas y luego incorporan, porque en el proceso de destilación de quitar alcohol, bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Hay muchas formas de quitar alcohol. Si tú fermentas algo con menos azúcar, pues puedes quitar alcohol. Pero también una vez que ya lo tienes, entonces lo que se hace es simplemente reducir el contenido de alcohol, destilando, quitando, pero claro, es que ahí también se te van los aromas. Pero bueno, ahí están los distintos métodos de trabajar, que esos aromas que se quitan se le vuelven a incorporar. En fin, todo eso está estupendo, o sea, pero yo creo que un vino sin alcohol está mejor que un vino con alcohol. Al revés, que está mejor un vino con alcohol que sin alcohol, quería decir, ya se me... Sí, o sea que lo que pasa es que hay que beber pues en la justa medida, es que el vino hay que beberlo consumiendo con la comida y nada más, como cualquier otra cosa. Sí, muchas gracias por su exposición. En ella se afirma de una forma indubitada que el vino es un alimento que tiene efectos beneficiosos sobre la salud. Se habla de efectos contra el cáncer, beneficiosos para el corazón, etcétera, etcétera. Pero la medicina actual no está de acuerdo. No. No está de acuerdo porque el alcohol, hoy en día los dos productos que dicen ni tocarlos son, ya lo sabíamos, el tabaco, pero además el alcohol. Pero el alcohol en cualquier dosis. Hace unos años se decía, por el médico de familia y tal, tomar un vasito de vino tinto preferentemente, es beneficioso para los ojos. Pero hoy en día se dice que el mejor vino o el mejor alcohol es el que no te tomas. Sí. Por lo tanto, quería saber su opinión al respecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, vamos a ver. Es que vamos a bandazos. La última moda es que se dice eso, pero todo se basa en investigación, en experimentación. Mira, la dieta mediterránea es súper equilibrada y maravillosa y recomendable a todo el mundo. Y la dieta mediterránea incluye vino. Ahora, no te vas a beber una botella. Quiero decir, tú tómate 150, porque que yo sepa, el etanol en cantidades incluso chiquititas, tampoco es perjudicial. ¿De acuerdo? Entonces, yo no soy médico, pero sí leo y estoy al tanto de todos los trabajos que se van haciendo. Y a mí no me cabe duda que en unos meses o en un año, entonces ya daremos la vuelta, porque hemos observado que es positivo. ¿De acuerdo? No sé qué puedo contestar. Yo no soy médico, ya digo. Bueno, buenas gracias por la conferencia, me ha parecido fantástica, sobre todo para la gente que no estamos mucho en el tema del vino. Bueno, yo un par de preguntas. Perdón, no sé. Aquí. ¡Ay, hola! Bueno, siento disentir, pero efectivamente la OMS, Organización Mundial de la Salud, hace un par de años ya publicó una normativa en la cual se decía que un solo gramo de vino perjudica neurológicamente al cerebro. ¿Vale? Ya no me refiero a la parte hepática, que eso desde hace muchos años se sabe. Entonces, eso ya no es como pregunta. Porque es una es como, eres médico, ¿no? Y lo sabes bien. Vale, entonces, dos preguntas que le quiero hacer. Efectivamente, ya en la cerveza, incluso la 00, se ha comprobado que hay una pequeñísima cantidad de alcohol. No en la 0, sino en la 00. Entiendo que por comparativa, en el vino tiene que ser igual. No tiene nada que ver. En el 00 del vino, porque ahora hay vino 00, no se comercializa mucho, pero lo hay. Entonces, no hay nada absolutamente de alcohol y me refiero
a personas, por ejemplo, que por un contagio de hepatitis el hepatólogo le haya dicho ni un solo gramo de alcohol, ¿de acuerdo? Ya por prescripción médica. Entonces, ¿estas personas ni siquiera un vino 00 lo podrían tomar? No lo sé. No sé lo que va a prescribir el médico, no tengo ni idea, pero lo que sí te tengo que decir es que esas son personas con problemas. Yo no me dirijo a un público con problemas. Va a tener problemas no solo con el alcohol, sino con cualquier posiblemente otra cosa. Pero una persona normal, sin problemas, yo creo que consumir vino es agradable, bueno, y además es que si no te gusta, pues no empieces a beber, si nadie te dice que bebas, ¿no? Pero el vino es un poquito más que simplemente el contenido de alcohol. Es una cosita un poco más importante, ¿no? Ya, sí, sobre todo ya. por esos antes. Y yo creo que la contestación es que depende de la gente. Si tiene problemas de salud, obviamente, ni una gota de alcohol, por supuesto. En cualquier caso, le reitero, OMS, normativa, un solo gramo de alcohol perjudica la salud. Sí. A nivel cerebral, sobre todo. Y yo creo que es para personas con ciertos problemas. Pero bueno, no, tú lo sabes, yo no me meto en esos temas. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Dónde? Aquí. Bueno, pues, enhorabuena, Rosario, porque me ha parecido interesantísimo. Conocía muchas cosas de ti y del contenido. Pero gracias. La verdad es que lo has contado de una manera tremendamente asequible, formativa, a los niveles que cada Mi trabajo me ha costado, que yo no tengo costumbre. Hay una cosa que sí que me gustaría ampliar o simplemente concretar, y es el tema del famoso terroir. Has hecho alguna referencia, porque no cabe todo, ni muchísimo menos, pero claro, ahí está el dónde, cuándo, cómo, de qué manera, en fin, con todos los matices y toda la personalidad que tienen los vinos en general. Luego estarán los buenos, los regulares, los malos y los nefastos, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí también el vino es bueno, porque el vino es saludable, y saludable quiere decir que mejora la salud global, los matices, las circunstancias, todo lo que puede acompañar a algo, digamos, distinto, pues evidentemente tiene que ser considerado como cualquier otro tipo de producto. Me pasa igual con el colesterol, me pasaría igual con el azúcar y me pasaría igual con todo lo que es. Ahora bien, aquí añadimos algo diferente y es disfrutar. Y ahí esos matices no tienen que ser compatibles, evidentemente, con la salud, pero son genuinos, son únicos, a veces exclusivos de determinadas zonas. Y en eso creo que estamos de acuerdo. Querías preguntarme... un comentario. Vale. Sí. Bueno, el terroir, cualquier cosa que he dicho, mira, los últimos trabajos que estamos haciendo nosotros, bueno, que lo dirige Cristina, que la tengo por aquí, compañera, pues está haciendo un trabajo para demostrar la diferencia de uvas o vinos que vienen de la zona de la reserva del Valle del Cabriel. Ella va a dar una charla en unos días y al respecto, eso es un terroir, porque hay ahí un suelo, un clima, un saber hacer, un tal, y ahí está el impacto. Va a demostrar cómo que esas uvas, por estar en esa zona, son distintas de las que están fuera de esa zona. Eso es un terroir. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues mientras me subo al escenario, María Rosario, muchísimas gracias, porque yo creo que para los que no sabemos mucho de vino ha sido una clase magistral. Gracias. Y queremos agradecerte que esta tarde hayas querido acompañarnos en este ciclo de conferencias de Aluex, y te lo queremos agradecer con un detalle que te va a entregar el presidente de Aluex, Juanjo Caravaca, por favor. Mientras se hace la fotografía, les recordamos que la semana que viene seguiremos hablando de gastronomía y lo haremos con un pequeño cambio en la programación que teníamos inicial. Nos acompañará Enrique Cerro, que nos hablará sobre la vanguardia en la cocina manchega. Muchas gracias y buenas noches.